Buenas tardes, mi nombre es Leticia Zamora Domínguez. Soy integrante del equipo de doctorado de Puebla. En esta ocasión voy a hablar sobre el pensamiento, la construcción del pensamiento del niño pequeño y las etapas de desarrollo de Jean Piaget. El niño pequeño está considerado como un niño prelógico o preoperatorio, dado que se encuentra en una necesidad progresiva de la construcción de sus estructuras cognitivas. ¿Qué sucede en esta etapa? El niño necesita de la interacción de las cosas, de la interacción de los objetos, porque sólo así es como va integrando y conformando precisamente esa gama de aprendizajes que lo van a ayudar a estructurar un pensamiento lógico, un pensamiento coherente. Estas acciones son el punto de partida para su desarrollo cognitivo. Definitivamente las operaciones se manejan por las acciones que el niño lleva a cabo. El niño requiere de estar en constante interacción con los objetos y con las cosas para estar acrecentando su pensamiento, su gama de conocimientos y poder estructurar ideas con un sentido lógico. En esta etapa también el niño empieza a integrar toda la gama de posibilidades que tiene para acrecentar su lenguaje. Desarrolla sus primeros intentos de lenguaje a través de los objetos, a través de la interacción de las cosas. El pensamiento se construye cuando el niño empieza a conocer los significados de las cosas. Se encuentra también en una etapa del juego simbólico. El juego simbólico forma gran importancia en su desarrollo, dado que las imágenes mentales que están en su cerebro integran información que le permiten hacer equilibrios con nuevas informaciones. El niño tiene informaciones previas a través de lo que vive y de lo que interactúa. Cuando llega a su mente o cuando llega a sus sentidos nueva información, inmediatamente se forma un equilibrio que le da una respuesta para obtener un nuevo aprendizaje. Y posteriormente, ese nuevo aprendizaje entra en contacto con una nueva interacción de objetos y nuevamente ocasiona un desequilibrio. Al llegar esta nueva información, vuelve a buscarse un nuevo equilibrio y así es un ciclo constante dentro de su proceso de un pensamiento lógico y de un pensamiento que lo va ayudando a madurar. Jean Piaget considera el desarrollo de los estadios del pensamiento humano en 4 etapas. La primera etapa está contemplada de los 0 a los 2 años, llamada sensopercepciones, o la etapa de la sensopercepcional. ¿Qué quiere decir? Que el niño en esta edad, toda la información que llega a su cerebro es a través de los sentidos, a través de lo que escucha, de lo que ve, de lo que siente. Es como el niño va asimilando información y va guardando toda esa información en su cerebro para después lograr hacer precisamente lo del andamiaje, lo del equilibrio con la nueva información y así ir construyendo nuevas ideas, nuevos significados. Interviene también la parte del juego simbólico. El niño por su propia edad atraviesa en un momento de fantasía, de imaginación, de mucha creatividad imaginativa. Esto también forma parte de su desarrollo y de su proceso cognitivo. La siguiente etapa está contemplada de los 2 a los 7 años, que es la etapa preoperacional, o también conocida como la etapa intuitiva, en la cual los niños empiezan a tener un pensamiento un tanto más lógico y más estructurado de acuerdo a lo que van conociendo. La siguiente etapa es la etapa de las operaciones concretas. Está contemplada entre los 7 y 11 años. El niño empieza a tener pensamientos más abstractos y más lógicos en su procesamiento. Y la cuarta y última etapa es la etapa de operaciones formales, contemplada de los 11 años
a los 15 o en adelante, que es cuando ya se tiene un pensamiento pues más abstracto, más maduro, incluso un pensamiento que ya te va a permitir definir tus puntos de vista, aportar tus propias ideas y tener un pensamiento pues de más adulto. Por mi parte es todo. Muy buenas tardes. Buenas noches, mi nombre es María del Rosario Alcocer Gutiérrez, soy del equipo de Puebla y me tocó hablar sobre la etapa de las operaciones concretas que su autor es Jean Piaget. Bueno, él nos dice que ellos entran a la etapa de las operaciones concretas cerca de los 7 años. También ellos empiezan a pensar de una manera más lógica. Esto porque ya pueden empezar a pensar ya no solamente un aspecto, sino pueden empezar a ver múltiples aspectos que se van dando en su crecimiento. Pero todavía están limitados en pensar situaciones del aquí y ahora, sobre todo cuando empiezan a los 7 años. Los niños de esta etapa realizan muchas tareas a un nivel mucho más alto del que podían en la etapa preoperacional, tienen una mejor comprensión de conceptos espaciales, de la casualidad, de la categorización, del razonamiento inductivo y deductivo y de la conservación. Voy a hablar rápidamente del espacio y la casualidad. El niño puede entender mejor las relaciones espaciales, tiene más la idea más clara de la distancia de una calle, por ejemplo, y puede recordar con más facilidad la ruta, puede leer ya los mapas, empieza a hacer croquis, ellos eh, empiezan a comunicarse de una mejor manera y encontrar ya los objetos ocultos por, en cualquier lugar, aunque no les den instrucciones, que esto es lo importante. Después les hablo de la categorización. Esta categorización es cuando el niño puede arreglar los objetos de una serie de acuerdo a una o más dimensiones, como el peso, del más ligero al más pesado, del color del más claro al más oscuro. Así, esto ellos ya empiezan a hacer esta categorización que no hacían antes. Igual en la seriación, ellos empiezan a hacer este proceso. Un niño de 7 u 8 años de edad capta la relación entre un grupo de objetos de madera y al verlos inmediatamente los ordena por tamaños. Es esta categorización que se hace o esta seriación que empiezan a hacer. La inclusión de clase, esta habilidad es una habilidad que relaciona el todo con sus partes. Ya no nada más habla de un en general, sino empieza a hablar parte por parte. Él se empieza a dar cuenta de que un todo es muchas veces en partes. El razonamiento inductivo y deductivo y la conservación. Piaget refiere a la permanencia en cantidad o medida, sustancia y objetos, aunque se cambie de posición y su forma varíe. En esta edad los niños ya lo hacen. Eh, pues empiezan a su lógica a ser más clara. Pues muchas gracias, que tengan buena noche. Hemos observado en las explicaciones anteriores que el pensamiento del niño ha evolucionado para entender la realidad desde una percepción sensorial y las elaboraciones que va construyendo, y llega a la etapa de la adolescencia dispuesto a prescindir ya de el canal meramente sensitivo
y a dar oportunidad a la abstracción. Jean Piaget nos va a hacer referencia a dos partes de estas nuevas operaciones, una hacia la construcción del pensamiento en teorías y sistemas y otra hacia el componente afectivo de estas elaboraciones. Bueno, en primer lugar, hablemos sobre que los adolescentes construyen maneras de interpretar la realidad, pero las construyen a un nivel abstracto, es decir, empiezan ellos a formular en su interior maneras de interpretar la realidad que les otorguen validez, y esta validez pues la tenemos precisamente, o la tienen ellos precisamente desarrollando al imaginar, al suponer cómo sería la realidad, cómo es que se construye, de dónde viene, por qué se realiza de tal manera y no de otra. Hacen ejercicios internos que a veces se expresan cuando, si es dependiendo obviamente de su manera propia de interactuar con los otros, a veces explicando la realidad de cómo ellos la entienden, cómo ellos la viven, hacia dónde creen que va a llegar a ser, se suponen ellos personaje de esta sociedad, de esta misma manera que han venido construyendo en su mente, ahora lo plantean, sea hablando, a veces lo escriben, en otras ocasiones simplemente en su interior y se abstraen de tal manera, es decir, se apartan de lo que otros puedan pensar. Se vuelve un ejercicio donde ellos, a través de esta capacidad de abstraer, dicen o dictan en su interior cómo es y cómo debería ser la realidad. Esto también provoca pues muchos desencuentros con los adultos que tienen ya su propia manera de interpretar y de conocer la realidad. Choca con la que los muchachos de repente presentan, y los muchachos, es que debe ser de tal manera, es que tiene que ser así, porque así lo hemos visto, porque así lo hemos leído, así lo creo mejor, y el adulto dice, no, espera, así no funciona el mundo. Entonces, sin embargo, estas cuestiones que el estudiante pone de manifiesto pues son sus hipótesis, son sus maneras como él concibe y está observando la realidad y la está viendo, y obviamente la lleva a una manera, transportando de una manera deductiva, es decir, va diciendo, bueno, si esto tiene tal orden, si esto está transformado de tal forma, de tal manera, entonces tiene que terminar de esta otra. No siempre funciona. Sin embargo, son los ejercicios que él va haciendo, ella va haciendo para interpretar la realidad. Las operaciones formales que van realizando precisamente constituyen en la etapa de la docencia una etapa metafísica, es una etapa donde precisamente ellos construyen sus propias realidades, ¿no? Es decir, no necesariamente tienen que existir de manera tangible, de manera física, sino son capaces de construir esos mundos de fantasía, por eso se interaccionan tan elocuentemente con algunos, con historias, con sagas, con maneras alternativas de ver la realidad, ¿no? Que les satisfaga más que la que a lo mejor están viviendo. Y no es que signifique que nieguen la realidad, no. Simplemente encuentran otra manera de interpretarla. Y eso va de la mano precisamente con el componente afectivo, es decir, con la manera en cómo ellos se van integrando a la sociedad. Y entonces ellos, ¿cómo se integra a la sociedad? Se van a integrar suponiéndose un centro. Es decir, retoman una parte egocéntrica, pero para decir, bueno, el mundo gira a mi alrededor. Se convierten ellos en el protagonista de todas sus teorías, ellos son el protagonista de las posibilidades de desarrollo, ellos son los protagonistas ellos son el nuevo presidente, ellos son el nuevo héroe, ellos son el cantante, ellos son la supermodelo, es decir, el ideal que han construido en su mente, el ideal que ellos han elaborado a través de estos procesos de abstracción, entonces ahora ellos lo ven en sí mismos, ¿sí? Y como tal se conducen, y eso les lleva a una manera entonces también de presentarse ante los otros, ¿no? Se separa del niño porque el niño tiene como referente único al adulto y dice, el adulto es el confiable, y entonces el adolescente viene y dice, no, el único confiable soy yo, porque yo encarno los ideales que creo, que vivo, que... Entonces, es otra manera también como nos va ayudando a entender a los niños, a los adolescentes, perdón, cómo ayudarnos a entenderlos en esta parte afectiva de la manera de ser con los otros, ¿no? Con los otros adultos. Decirle, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto enfrentamiento? ¿Por qué estos grupos donde tienen ellos un ideal como máximo
a un superhéroe construido por ellos mismos, porque escriben estas historias, porque hablan de estas cuestiones, porque crean un club con reglas inalcanzables o infranqueables, pues precisamente por esto, porque están interpretando el mundo desde lo que ellos consideran que debería ser, ¿no? Y esos ideales, pues esas construcciones, pues también pueden tener un componente, diciendo por ahí, un componente místico, es decir, tienen una manera de relacionarse con una realidad, con una forma de elaborar a Dios. Y esto, pues bueno, hace claro que su desarrollo tiene precisamente eh, este papel conclusivo de la manera de que ha venido interpretando la realidad y la manera en cómo la razón es precisamente el canal único para ellos donde se pueda reunir precisamente la inteligencia y la afectividad, es decir, interpretan el mundo porque lo han comprendido. Entonces, bueno, por ahí estaría la parte.